Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Lagunas Guzmán y bueno, hoy daré una presentación sobre dos temas de ética y responsabilidad social. Bueno, los temas que veremos es ética profesional y código ético. Empezaremos con ética profesional, con su tema de la ética profesional. La ética tiene que ver con el bien personal, la autorrealización o felicidad. Tiene que ver con ser una buena persona. Entonces, al plantear una opción ética tenemos que interrogar y cuestionarnos nosotros mismos, ya que nos llevan a la vida buena. La interrogación y la búsqueda son entonces dos componentes indispensables de la vida ética, ya que de lo contrario nos queda la imposición y el sometimiento al poder económico y político, que son dos formas que distorsionan las actividades sociales, entre ellas las profesiones. El devenir de las profesiones. La cultura y la sociedad premoderna habían estructurado las profesiones a partir de una cosmovisión, donde jerárquicamente el orden divino ocupaba el primer lugar y como representación suya se encontraba el orden político, finalmente el orden personal. Entonces, se puede decir que el sacerdote, el médico y el jurista asumen sus actividades a partir de juramentos en los cuales prometen obedecer determinadas reglas. Por ello, la cultura moderna asumió ciertas actividades como profesiones, actividades seculares, mundanas, sin relación con la religión, como un ingeniero, un médico, etc. Entonces esto establece que el consagrarse o comprometerse con una actividad y sus principios. Siguiente, ¿qué es una profesión? Según Max Weber, definía la profesión del siguiente modo: la actividad especializada permanente de un hombre que, normalmente, constituye para él una fuente de ingresos y un fundamento económico seguro de su existencia. Entonces se acentúan dos características de las profesiones: su carácter individual y económico. Adela Cortina dice que una profesión es una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para la cual precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Entonces podemos decir que una profesión busca realizar un bien o finalidad indispensable para la vida social, en la que se encuentran hábitos o excelencias por parte del sujeto y de la acción que realiza, pues la actividad profesional no es una actividad aislada, sino comunitaria. Antonio Peinador ha clasificado las profesiones tomando en cuenta dos criterios: por la razón de la actividad y por razón de los fines de cada profesión. Por la actividad, hay dos: manuales y liberales. Los manuales es donde predomina el trabajo corporal, manual y mecánico. Los liberales predomina el trabajo de la inteligencia. Por los fines, derecho a la vida física. En un plano inferior está el cocinero, sastre, artesano, etc. En un plano superior está un técnico, un investigador de laboratorio, industriales, etc. Derecho al cultivo progresivo e ilimitado de la inteligencia. Un científico, un teólogo, un filósofo, etc. Derecho a vivir como individuos y miembros de la sociedad dentro del orden jurídico y moral. Aquí entraría un político, un sociólogo, un abogado, un juez, notario, etc. La profesión como actividad con finalidad. Antonio Peinador dice: la aplicación ordenada y racional de parte de la actividad del hombre al conseguimiento de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana. Entonces aquí nos dice que la profesión no es una simple actividad o ocupación, sino que debe estar orientada hacia un fin noble, por ejemplo el curar, el enseñar, el informar, etc. Entonces el profesional es aquel hombre puesto al servicio de los demás, dentro del engranaje social, actuando con carácter público y comprometiéndose en cuanto responsable de sus actos, ante Dios, ante su conciencia y además ante aquellos a quienes sirve y de a quienes se beneficia por ley de reciprocidad. Entonces cada actividad tiene bienes internos cuya realización hace que ella tenga sentido.
También existen bienes externos que se obtienen de las prácticas como el dinero, el reconocimiento, etc., pero ellos no son el sentido de la actividad. La excelencia como modo de realizar el fin. Hay que entender que las normas morales del profesional no solo con mínimos legales que está obligado a cumplir, sino como formas de promover las virtudes o excelencias de las acciones. No se trata entonces solo de revisar y renovar las normas morales de los códigos de ética, sino de promover las virtudes necesarias para lograr los fines específicos de la profesión. Toda práctica profesional conlleva virtudes y excelencias. Sin virtudes no es posible realizar la realización de los bienes internos de las actividades, así como sin realización de los bienes internos no es posible virtud alguna. Un buen profesional es alguien cuando realiza con destreza y responsabilidad la finalidad de su actividad, pero podemos decir que cuando los fines y los medios los ponen la sociedad y su economía, no permite la correcta práctica de una profesión. Entonces aquí podemos decir que no todas las actividades requerirán las mismas virtudes. González dice que las virtudes que encarna un buen profesional son distorsionadas por la fetichización de la economía, la deshumanización de las relaciones sociales y el olvido de que la vida es el valor supremo. De este modo podemos decir que la sociedad en que vivimos convierte en fines los medios y los medios en fines, no permitiendo un buen ejercicio de la profesión. La profesión como actividad comunitaria. Las profesiones son expresiones de la actividad humana, cooperativa, es decir, todas las prácticas profesionales son comunitarias. Esto, por lo menos, en tres sentidos. En primer lugar, porque el profesional comparte con otros profesionales un lenguaje común, un método y hasta un modo de ser. En segundo lugar, la comunidad profesional se convierte en el referente del individuo profesional, porque le da identidad y pertenencia. En este punto podemos decir que nos da identidad identidad profesional. En tercer lugar, las profesiones sirven a la sociedad para realizar bienes específicos, pero lo hacen de forma institucionalizada. En este punto podemos decir que se busca salvar el cuerpo, el colegio, protegiendo a los individuos profesionales incompetentes o inmorales o negligentes, dejando de tener en cuenta los mínimos niveles de calidad profesional. La profesión como expresión de la sociedad civil. Hoy no es posible sostener que la sociedad civil esté compuesta básicamente por el mercado y que sea lo único que hace referente al espacio político. La sociedad civil también es el ámbito de las actividades profesionales, la opinión pública, las asociaciones cívicas y sin duda las organizaciones económicas, por lo que se sugiere que las profesiones juegan un papel importante en la sociedad civil. Tan importante es el espacio profesional en la sociedad civil que sin ella ninguna actividad política o empresarial podría realizar sus actividades con óptimos resultados. Bueno, ahora vamos con el siguiente tema, que es ¿por qué surgen los códigos de ética? Como subtema empezamos con antecedentes. Los antecedentes de los códigos de ética empezaron en las culturas a desarrollarse antes de Cristo. Una cultura de las que destacan es el código Hammurabi, en el siglo XVIII a.C. Estableció los principios que debían tener en cuenta los que desempeñaban un cargo público en Babilonia, los principios chinos sobre conducta pública del sabio Confucio en el siglo V a.C. y los principios del rey Asoka de la India en el siglo III a.C. A partir de algunos casos emblemáticos de fraude del siglo XX, se generó un debate. En consecuencia surgió la necesidad de establecer normas de conducta empresarial por medio de los códigos de ética. Un ejemplo que nos da es el caso de Enron. Fue una empresa que se dedicaba al transporte de gas natural, la electricidad, internet y los mercados financieros. A fines del año 2000, esta atravesó dificultades financieras por la pérdida de su ventaja competitiva ante el ingreso de otras empresas a su mercado y por la caída del precio de la energía por la recesión mundial, por lo que los directivos no tuvieron mejor idea que utilizar un equipo de ejecutivos para esconder miles de millones en deudas mediante artificios contables. Pero el resultado de esto fue inevitable.
de esta crisis, pues la declaración de quiebra de Enron en diciembre de 2001, ya que empezaron a descubrir los malos manejos y las maniobras contables aplicadas. Esto en consecuencia de estas maniobras se fue a la quiebra esa empresa de Enron, así como la condena a prisión de los directivos de la misma y la pérdida de aproximadamente 60 millones de dólares. La ética en los negocios. Esta es una ética aplicada, que está centrada en aspectos concretos y prácticos más allá de la reflexión o el conocimiento teórico, que se refiere al rol que debe cumplir una empresa en la sociedad y cuál es su compromiso con sus clientes, accionistas, trabajadores, vecinos y el planeta. Y como su finalidad es presentar aquellos patrones que deben guiar a las conductas de las personas que actúan en la esfera de los negocios. La responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con sus accionistas y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales, culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Los stakeholders se refiere a todas aquellas personas o entidades que afectan o se ven afectados positiva o negativamente por las actividades de una persona. Hay dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios tienen una relación directa con el negocio, por ejemplo los accionistas, clientes, proveedores y trabajadores. Los secundarios, aquellos que no participan en el intercambio comercial con la empresa, pero pueden afectar o verse afectados por las acciones de esta. Un ejemplo, los miembros de una comunidad, las autoridades, competidores, entre otros. En consecuencia, una empresa que actúa con responsabilidad social empresarial trata correctamente a su personal y respeta sus derechos, sus acciones transparentes, honestas y procuran el bienestar de sus clientes. Está comprometida con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de buenas prácticas en beneficio de la sociedad y participa en proyectos sociales. Por eso en el ámbito mundial las empresas se preocupan cada vez más por ser reconocidas como buenas o empresas o instituciones éticas, poniendo en un mayor énfasis en el comportamiento ético de sus trabajadores y los efectos de sus acciones en un entorno y en sus grupos de interés o stakeholders. En conclusión de esto podemos decir que los códigos de ética constituyen medios para el fortalecimiento de la cultura organizacional, la formación de buenas conductas y por ende la autorregulación de las organizaciones y la prevención de actos fraudulentos o de corrupción que afectan la imagen institucional y la reputación. ¿Qué es un código de ética? Es un documento que reúne un conjunto de principios o normas éticas que regulan los comportamientos de todos los que integran una organización, incluidos los directivos. De esta manera, las organizaciones, instituciones o empresas se incorporan declaraciones de principios y valores en su vida diaria. Esta busca un comportamiento cualitativamente superior respecto de lo que la ley obliga. Actualmente no hay una uniformidad de criterios sobre la forma de elaborar y utilizar los códigos de ética. Entonces no siempre se elabora un código con el objetivo de alinear el comportamiento de sus integrantes a los valores institucionales. Hay casos de empresas que no elaboraron oportunamente su código de ética y ahora tienen dificultades para desarrollar un cambio cultural y eliminar las malas prácticas. Por este motivo es fundamental que toda empresa desarrolle su código de ética al empezar sus actividades para guiar el comportamiento de sus integrantes y ayudar a la toma de decisiones. Varias denominaciones. Diversas instituciones y organizaciones cuentan con un código de ética, aunque lo denominan de varias maneras. Son códigos o documentos que norman el comportamiento de las personas dentro de la organización y cuyo objetivo es más amplio que solo el desarrollo de la ética, así como algunas cuentan con más de un código de ética. Estas diversas denominaciones se deben a que dichos documentos, además de los principios éticos y las normas de conducta, también establecen lineamientos y recomendaciones específicas para el trato ya sea con proveedores y clientes, también infracciones y sanciones en caso de un incumplimiento e inclusive procedimientos. Dichos códigos coinciden con el objetivo principal de orientar las conductas de sus integrantes, pero varían en función con sus objetivos específicos, que están concordancia con sus valores institucionales y la finalidad de cada organización. Por ejemplo,
El caso del banco de crédito que cuenta con dos códigos, uno de los cuales es general para todo el personal y el otro específico y diferenciado para profesionales con responsabilidad financiera. Bueno, en conclusión ya de esto, puedo decir que la ética profesional es la que asume cada individuo de acuerdo a la profesión que se encuentre realizando y cómo tiene que ver con el bien personal. La autorrealización o la felicidad tiene que ver con ser buena persona, donde tenemos que interrogar y cuestionarnos nosotros mismos, ya que nos llevan a la vida buena de acuerdo a los pensamientos que tengamos y a dónde queramos llegar como persona. Entonces los códigos éticos son un conjunto de principios o normas éticas que regulan los comportamientos de todos los integrantes, los que integran las organizaciones, instituciones o empresas. Se incorporan declaraciones de principios y valores en su vida diaria, para así llevar buenas prácticas, ya que esto es fundamental hoy en día en cualquier empresa o institución, ya que sin ello habría un desequilibrio y habría consecuencias fatales. Introducción del tema. Bueno, en este tema veremos qué es la ética profesional, así como sus subtemas de cómo pasa de la ética a la ética profesional. Veremos qué es una profesión, así como su devenir. También la profesión como actividad con finalidad, pues cada actividad debe tener una finalidad. Así como su excelencia como modo de realizar el fin y como la profesión como actividad comunitaria. También veremos por qué surgen los códigos de ética. Sus antecedentes, veremos unos casos de ejemplo, cómo se desarrolla la ética en los negocios y qué es un código de ética y cómo se denomina. Y con ello podremos ver las diferencias entre la ética profesional y el código ético, y en un futuro poner en práctica lo aprendido de estos temas. Pues bueno, esto sería todo, ya no tengo nada más que agregar. Simplemente lo que puedo decir, vaya, gracias por su atención prestada.